Bueno, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya lo decíamos, el presidente Gabriel Boric utilizó su discurso para referirse a la situación que hoy se vive en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y donde, recordemos, el Consejo Nacional Electoral autodeclaró, o declaró, podríamos decir, ganador a Nicolás Maduro. El mandatario chileno aseguró que estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio de millones de sus ciudadanos. Recordemos que a la fecha casi 8 millones de venezolanos han tenido que salir del país. Pero bueno, para más detalles vamos a tomar contacto de inmediato con Javier Pérez, él es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola Florencia, muchísimas gracias, siempre feliz de conversar contigo. Bueno, Javier, cuéntame, ¿qué te pareció el discurso, el tono y los temas también que finalmente abordó el presidente Gabriel Boric en este tercer discurso que realiza ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York? Bueno, a ver, creo que el tono de Boric, y si quieres podemos profundizar después en esto del presidente Boric, la verdad es que tiene que ver con la posibilidad de él tratar de ocupar un liderazgo en la izquierda latinoamericana. Creo que ahí hay un elemento bien interesante que quizás lo podemos conversar más adelante. Especialmente respecto al tema de los temas, creo que hay tres elementos que están muy marcados en el discurso. Primero, la crítica directa a Estados Unidos por el bloqueo, por el bloqueo económico que está ejerciendo bajo Venezuela y que probablemente eso se va a ver profundizado si es que Donald Trump llega a ser presidente de Estados Unidos nuevamente y cómo ese efecto del bloqueo económico básicamente genera fenómenos de migración para Latinoamérica, especialmente para Chile, y él lo plantea que Chile ya no tiene la capacidad de recibir más migrantes. Ese es el primer tema importante. El segundo tema, efectivamente, él habla de este robo de la elección y que la comunidad internacional debe buscar nuevos caminos, en el fondo, para llegar a un... creo que lo dice específicamente en este mismo tono, ¿no? En una transición democrática hacia Venezuela y al fin del régimen de Nicolás Maduro. Y el tercer elemento que plantea con claridad tiene que ver con el tema de que esta elección tuvo vicios y fue viciada. ¿Ya? Y ahí uno puede desprender de estos tres temas como dos elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, visto desde el punto de vista más de la gente cercana o desde el progresismo, valoraron el discurso y valoraron su tenor, y probablemente más desde la oposición, y ya llevándolo al caso chileno, dicen que faltó ser mucho más categórico en la condena a las violaciones de derechos humanos que existen en Venezuela. Por lo tanto, lo que te quiero decir, así como ya primer approach, es que para mí los tres temas estructurantes fueron estos, y que efectivamente él está buscando tener un protagonismo en la izquierda latinoamericana que hoy por hoy la verdad es que no tiene un liderazgo que uno diga es más bien transversal como sí lo tuvo en otros momentos, ¿no? Como sí lo tuvo Lula en su primer periodo, como sí lo tuvo Cristina Fernández en algún momento, como sí lo tuvo el presidente Pepe Mujica, y hoy día, en el fondo, el sector más progresista latinoamericano tiene un vacío y creo que el presidente Boric está tratando de llenar ahí un elemento importante. Claro. Y respecto a las declaraciones precisas, que te las voy a pasar a leer, dijo, se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición política, porque dijo que hay un evidente fraude en estos comicios. ¿Qué te parece eso? Bueno, lo que pasa, Florencia, es que para que haya transición política, o una transición democrática, o una transición en paz, tiene que existir voluntad política, ¿no? Que es como la anterior. ¿Ah? Y, claro, y efectivamente uno en el fondo podrá haber voluntad política de algunos sectores, probablemente de María Corina Machado. Recordemos que el candidato presidencial de la elección ya está en una situación de asilo en España, etcétera, etcétera. Pero efectivamente debiera existir desde esta medida una voluntad política, y al parecer desde el régimen de Nicolás Maduro en el fondo esa posibilidad no existe. Por lo tanto uno dice, bueno, ¿cuál es la alternativa para llamar a una transición política o una transición pacífica si que una de las partes no tiene en el fondo hoy día una capacidad o no tiene la voluntad de negociar este hecho? Y por lo tanto, desde esa perspectiva creo que es un llamado bastante sensato, pero que hoy día tiene poco sustento desde el punto de vista de quienes están en el poder en este momento, que es el régimen de Nicolás Maduro. En ese sentido, Javier, bueno, hay otra frase también que llamó mucho la atención, que ha acaparado un poco también parte de los titulares, principalmente nacionales, pero de hecho que también internacionales, porque hoy día el mandatario estuvo en un evento también estudiantil, académico, y también se le consultó respecto a esto. Respecto a la frase que él dijo que Chile ya no está en condiciones para recibir más migración.
¿Cómo lo ves tú? Porque para algunas personas tuvo quizás o fue interpretado con un tinte o que existía un temor de que tuviera finalmente un tinte medio xenófobo Bueno, o a ver, yo creo anti-inmigración. que sí, lo que pasa es que creo que el presidente Boric, a ver, digamos las cosas como son, sincera una realidad que es palpable para todos los chilenos, ¿no? O sea, el país ya no está en más condiciones de recibir más migración. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, del déficit en el fondo de vivienda, que es un tema hoy día súper importante para los chilenos, eh, las 750.000 u 800.000 viviendas que hoy día faltan en Chile, en gran parte, en más de un 65%, son por una necesidad respecto a gente que ha migrado, ¿no? A migrantes. Y por lo tanto, ahí hay un elemento que es bastante evidente. No quiero estigmatizar tampoco los aumentos de los delitos con la migración, pero hay una relación importante respecto al aumento de la migración y el aumento de cierta actividad delictual que en Chile no existía, ¿no? Especialmente el crimen organizado, homicidio, etcétera, etcétera, ¿ya? Que era una actividad delictual que no existía. Y por lo tanto, uno dice, bueno, el presidente se hace cargo de un elemento que es bien importante. Y por eso te decía que dentro de los elementos centrales, cuando él hace la crítica a Estados Unidos por el bloqueo económico, lo que está diciendo, mire, si usted bloquea económicamente este país, lo que va a pasar es que se van a producir nuevos fenómenos migratorios y en Latinoamérica países como nuestro ya no pueden en el fondo absorber este proceso. Por lo tanto, uno dice, para Estados Unidos la verdad es que hoy día, en general, entrar es bastante difícil. Obviamente tú puedes entrar, ¿no? Pero es mucho más fácil entrar a Chile que entrar a Estados Unidos. Y por lo tanto, el bloqueo económico norteamericano, lo que está generando hoy, es un rebalse de migración. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, por eso que un elemento central del discurso de él pasa a ser el tema económico. Tiendo a pensar, de verdad, Florencia, que en este caso el presidente se hace cargo de una problemática que hoy día está afectando evidentemente a los chilenos y obviamente dentro de este posicionamiento internacional tenía que hacer un guiño a la actualidad del país, ¿no? Claro. Ahora, Javier, eso fue lo que ocurrió el día de ayer precisamente en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero hoy día, durante la mañana, el mandatario realizó otro punto de prensa, pero para la prensa nacional. Y ahí evitó reconocer el triunfo de Edmundo González, pese que el día anterior había dicho que había que aceptar el triunfo de la oposición. Entonces eso ha generado un poco de suspicacia o de interpretaciones variadas, ¿no? Sí, lo que pasa es, a ver, en algún momento, y esto en el fondo, por lo menos hubo algún espacio de conversación, se asumió que efectivamente en los gobiernos más progresistas que han asumido un rol en esto, que son Brasil, Colombia y Claro. Chile, de que hubiera en el fondo un factor o un punto de unión o un factor de negociación. Y ahí el presidente Boric apareció como alternativa, a pesar de todos los problemas que ha tenido el presidente Boric, de declaraciones públicas y declaraciones cruzadas con el gobierno venezolano, como una alternativa en el fondo para buscar un punto de unión. Siempre desde el punto de vista especialmente, y por eso que Lula y Petro en el fondo, aunque lo terminan reconociendo, aunque terminan reconociendo la anomalía, no terminan reconociendo derechamente el triunfo del Mundo González porque sentían que Claro. políticamente eso iba a ser una barrera para la negociación con Nicolás Maduro. Claro, Yo de creo que hecho el lo presidente ya compararon dijo, también, el mandatario lo comparó con él cuando se reconoció a Juan Guaidó, que decía que no fue claro, finalmente ningún aspecto positivo para Venezuela. claro, yo creo que el presidente en el fondo trató de poner un poquito de marcha atrás en esto, pero la verdad es que ya Florencia en la actualidad en la que vivimos, en este mundo mediatizado, ya la verdad ya dijo lo que dijo, ¿no? Y en algún momento él plantea, en el fondo, el tema del chufo del Mundo González, pero obviamente hoy día trata un poquito de calibrar en el fondo lo que él señaló respecto al resultado de la elección venezolana, teniendo en consideración de que efectivamente si es que existiera esta transición política que él habló en este sentido, es que hubiera voluntad política por parte del régimen venezolano y por lo tanto eso tiene que ver con tratar de tender puentes, ¿no? Esta moderación del discurso, pero la verdad es que tiendo a pensar que por la relación tirante que ha tenido el presidente Boric con el régimen venezolano, esa es una situación que hoy día está más compleja que hace algún tiempo atrás. Así que la verdad, como te decía, hay que ver bien dónde se mueve el presidente, porque el presidente se movió en este rol, en el fondo, de esta nueva izquierda, muy condenatoria de los derechos humanos, el tema de lo que pasó en Venezuela, pero también de lo que pasó con Noriega en Nicaragua y en otros países, y por lo tanto hay que ver cómo va a devenir esto, pero tiendo a pensar que el presidente se ha moderado un poco en su discurso, pensando en alguna posibilidad de negociación política que le dé una Claro. transición en paz a Venezuela. Mm.
Ahora, Javier, otra de las frases más llamativas fue que dijo que me niego a elegir entre el terrorismo de Hamás o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. ¿Cómo te interpretas tú esa frase? Yo creo que el presidente en esto, el presidente siempre ha tenido una postura, en el fondo bien, te diría, desde el punto de vista de tratar de situarlo en algún aspecto, ¿no? Más pro-palestina que pro-judía, ¿no? Uno entiende que en general en esto como que no hay un ancho camino del medio, ¿no? Sino que hay una posición que es más pro-judía o más pro-israelita y una posición que es más pro-palestina. Dentro de esa perspectiva, el presidente siempre ha tenido una cercanía mayor con Palestina, pero obviamente el tema de Israel, de algunos elementos más allá del aspecto del fondo genocida del que habla el presidente, también se han conocido en el fondo otros elementos que tienen que ver con lo de Hamas, pero que tienen que ver también con Hezbollah, ¿no? Y esta actitud que ha tenido hoy día, especialmente Israel contra Hezbollah como grupo terrorista en el Líbano, y las relaciones que ellos tienen con Hamas, ¿no? Y desde esa perspectiva, obviamente, el presidente trata de estar en una posición media, porque efectivamente los antecedentes que hay respecto a lo que pretendía hacer Hezbollah en territorio israelita, la verdad es que son bastante contundentes y la reacción de Israel, obviamente, para muchos, desmedida, ¿no? Ha generado un efecto muy importante en el clivaje que existe hoy entre Israel y Palestina. Tiendo a pensar que el presidente en esto también trató de moderar un poco su discurso, tratar de buscar un camino en el fondo al medio de la relación, como te decía, de Hamas y Hezbollah, que son más cercanos a la causa palestina, pero también tiendo a pensar que en este conflicto, la verdad, que ha sido súper difícil, Florencia, porque uno ve en el fondo, o sea, Estados Unidos fue... fueron mandatados el exsecretario de Estado, etcétera, etcétera, a reuniones que en verdad, a tratar de acercar posiciones en que ya llevamos casi 7 meses en este proceso y la verdad es que no se ha avanzado un ápice, ¿no? Y por lo tanto creo que en este tema hay harta gente que ha marcado posición y que ha marcado su opinión, pero la verdad es que los efectos han sido bastante escuálidos, por decirlo. Ahora, durante su discurso también el mandatario habló de la defensa de los derechos humanos, habló de la importancia de la democracia, habló de las dictaduras, habló también de la inteligencia artificial, habló también de la protección del medio ambiente. ¿Qué temas crees tú que faltaron en este discurso? Yo en general creo que el presidente abordó el discurso de forma lo más amplia posible, ¿no? Creo que en general se refirió a todos los temas importantes. A mí me hubiera gustado, en el fondo, alguna precisión respecto especialmente a temas de seguridad pública, a todo lo que tiene que ver con criminalidad, a todo lo que tiene que ver con grupos organizados a nivel criminal. Creo que en eso, cuando uno escucha a los expertos en temas de seguridad, dice que no es posible en general abordar temas de crimen organizado si es que no hay una acción coordinada entre los distintos países en donde este crimen organizado tiene sus distintos brazos, ¿no? Creo que ahí hubo un tema probablemente que faltó, que a mí me llamó la atención que el presidente no lo llamara, pero creo también que a partir de las declaraciones de la ministra Tobá del fin de semana, más allá del acierto o el desacierto que usted pueda percibir o que pueda percibir la gente que nos está viendo en la casa, el gobierno ha tratado comunicacionalmente de tratar de bajarle un poco el volumen al tema de seguridad pública y por lo tanto siento que él elimina un poco el tema de su discurso para no seguir dándole notoriedad a este tema, que obviamente es uno de los temas que más perjudica la aprobación del gobierno hoy día. Y por lo tanto, desde ese punto de vista entiendo que él lo haya omitido, pero me parece que en su rol de jefe de Estado uno entiende que la multilateralidad para abordar este tema es fundamental en temas de crimen organizado. Claro. Y ya para ir cerrando también, Javier, bueno, reforzó también la idea de que el próximo secretario general de las Naciones Unidas fue bastante explícito, muchos lo interpretaron de que era una persona evidente, dijo que debía ser, que podía perfectamente ser una mujer del continente americano y que podría ser finalmente, obviamente, la mejor carta para ser la sucesora de Antonio Guterres. Claramente, o muchos en Chile al menos lo interpretaron como que era la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo ves tú que haya deslizado esa posibilidad en un discurso de la propia ONU? ¿No lo dijo en Chile? Yo creo, a ver, sí, no lo dijo en Chile, sí. Yo tiendo a pensar de que efectivamente hay un anhelo de instalar a la presidenta Michelle Bachelet en ese cargo, ¿no? Ahora, uno es difícil, Florencia, que exima de esto.
la situación político-electoral de la presidenta Bachelet, ¿no? Hoy día, la expresidenta Bachelet, hoy día es la carta más competitiva del progresismo. ¿Ah? Es todavía una carta que está un poco lejos de supuestamente la carta que está más arriba, que es Evelyn Matei, ¿no? Pero es hoy por hoy la carta más competitiva del oficialismo. Yo soy de los que cree, y aquí me salgo un poco de mi rol de analista internacional y me meto un poco más en el rol de analista político y electoral, de que la presidenta Bachelet en general no va a correr un riesgo si es que ella no tiene una alta certeza de que su candidatura presidencial pueda ser exitosa, ¿ya? Y la verdad es que hoy día, siendo la más competitiva del progresismo, no es una candidatura presidencial exitosa en que uno dijera, mira, esto está prácticamente asegurado, ¿no? Esto no es como cuando se le fue a buscar a Nueva York hace 2 periodos presidenciales atrás. Esto no está pasando lo mismo y por lo tanto hoy día es una carta competitiva, pero es una carta competitiva que está desde abajo, ¿ya? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, soy de los que cree que ella no estaría dispuesta a asumir un riesgo tan grande si que efectivamente no tiene una claridad o una buena posición para lograr un triunfo, y por lo tanto tiendo también a creer que hay una alta posibilidad de ella de querer instalarse en las Naciones Unidas. Ella la verdad es que en general en sus relaciones internacionales generó un muy buen entramado respecto a la gente que está hoy día en el poder de decisión, especialmente en Naciones Unidas, a través de su rol en ONU Mujeres, ¿no? Y desde esa perspectiva uno entiende que ahí existe una posibilidad real de que ella pudiera asumir un rol en Naciones Unidas, y creo que desde alguna parte del progresismo están empujando que ella asuma este rol internacional más que local, ¿no? Y bueno, hoy día está operando mucho más la política en eso, pero tiendo a pensar que es una posibilidad real que ella pueda querer encabezar en el Fondo de las Naciones Unidas. Bien. Bueno, Javier Pérez, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Chao, Gracias, chao. Florencia. Chao, chao.